Desde tiempos inmemoriales, México ha tenido una larga tradición de brindar asilo a varios personajes que, por alguna u otra razón, han sido perseguidos dentro de sus países. Miles de artistas, activistas, escritores e incluso monarcas han encontrado en nuestro país un segundo hogar, lo que nos valió amenazas de diversas naciones, como Irán, que afortunadamente nunca pasaron a mayores. Recientemente, esta costumbre tuvo repercusiones con la invasión de nuestra embajada en Quito, ya que las autoridades de ese país se molestaron por el asilamiento del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, desencadenando un escándalo internacional por el que se piden sanciones ejemplares para que nunca vuelva a ocurrir. El día de hoy veremos otras controversiales figuras que han recibido asilo en México, tradición que no es para nada nueva. El martes 29 de octubre del 2019 se asiló en México Evo Morales, expresidente de Bolivia, lo que también provocó turbulencias políticas con el gobierno que lo derrocó, encabezado por Jeanine Áñez, quien expulsó a la embajadora mexicana en ese país y quien ordenó que se abriera fuego contra la aeronave mexicana que fue a recoger a Evo. Un año después, Evo regresó a Bolivia, donde radica actualmente, mientras que Jeanine Áñez fue acusada de sedición y conspiración en 2021, y fue arrestada mientras trataba de esconderse tras una cama. Hasta el día de hoy sigue tras las rejas. El Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, de origen colombiano, fue perseguido en varios países por sus ideas políticas, llegando a México a inicios de los 60s. Aquí escribiría su más grande clásico, 100 años de soledad, considerada una de las obras de la literatura universal más grandes de todos los tiempos. Este gran escritor falleció en la Ciudad de México a los 87 años de edad, víctima de neumonía, dejando tras de sí una vasta y galardonada obra literaria. Otro importantísimo premio Nobel de Literatura que México tuvo el honor de asilar fue el poeta chileno Pablo Neruda, quien sería perseguido intermitentemente por sus ideales en su país natal. En México se casó con la pintora argentino-chilena Delia del Carril. Mientras se encontraba en Chile en 1973, hubo un golpe encabezado por Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, derrocándolo. La esposa de Allende y sus hijas encontraron asilo en la embajada mexicana y, posteriormente, fueron trasladadas a México junto con cientos de chilenos. Uno de los que debía abandonar el país rumbo a México fue el propio Pablo Neruda, pero días antes de lograrlo, lamentablemente falleció víctima de cáncer. Su casa en Chile, a la cual nombró Casa Michoacán, es actualmente un museo. México también albergó al último rey de Irán, Mohammad Reza, autodenominado Su Alteza Imperial en su país natal. Su reinado de 38 años estuvo plagado de inconformidades, lo que llevó al estallido de la Revolución iraní en 1979, que lo derrocó. Después de peregrinar por varios países, logró establecerse en Cuernavaca, tensando las relaciones entre México e Irán. Meses después, aceptó a regañadientes someterse a un tratamiento médico en Estados Unidos. Durante su estancia en la Unión Americana, el presidente mexicano, José López Portillo, que buscaba ocupar un lugar en la ONU, prohibió el reingreso del monarca a tierras mexicanas, en un intento de ganarse el visto bueno de la comunidad internacional, por lo que Muhammad tuvo que pasar sus últimos días en Egipto. Por cierto, José López Portillo no obtuvo el lugar en la ONU. Una de las pintoras más sobresalientes y talentosas del siglo pasado, la española Remedios Varo, también encontró en México su segundo hogar. Llegó al país huyendo de las turbulencias europeas de los 40s. Aquí entabló una gran amistad con otra pintora surrealista exiliada, la gran Leonora Carrington. Aunque durante su trayectoria consiguió varios reconocimientos, nunca consiguió vivir de sus pinturas, teniendo que realizar varios trabajos de publicidad, y fue hasta después de su fallecimiento en 1963 que su trabajo cobró más relevancia. Mientras que Leonora Carrington tuvo mucho más éxito, del que pudo disfrutar ampliamente hasta 2011, cuando lamentablemente falleció en la Ciudad de México. Alguien que no necesita mucha introducción y del que ahondamos en otro de nuestros videos fue el líder soviético León Trotsky, recibido en 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Abandonó la Unión Soviética perseguido por el régimen de Joseph Stalin. Por desgracia, el largo brazo de las fuerzas de Stalin logró alcanzarlo en 1940, aunque vale la pena mencionar que Stalin sufrió de varias estafas a manos de mexicanos antes de lograr su cometido. Algunos presidentes que han conseguido asilo en México han sido Héctor José Cámpora, presidente de Argentina, que solo pudo ejercer poco más de 2 meses.
Varias agitaciones políticas en aquel país lo obligaron a renunciar y poco después salvó su vida y la de su familia de milagro, al encontrar refugio en la Embajada de México en Argentina, donde vivió por más de 3 años, después de los cuales se le permitió partir al exilio en México, falleciendo en su residencia de Cuernavaca 13 meses después. Otro caso es el del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien en 2009 estuvo en el epicentro de una grave agitación política que terminó con su destitución. Zelaya recibió asilo en México, aunque solo lo hizo por 2 días, pues salió hacia otros países y, en 2011, logró regresar a Honduras, donde actualmente es líder de su partido político. Retrocediendo hasta el Porfiriato, nos encontramos al presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, quien en 1907 sufrió una intervención estadounidense en su país que lo obligó a renunciar. Porfirio Díaz, desafiante, ordenó que una embarcación mexicana se dirigiera a Nicaragua, donde rescató a Zelaya y le ofreció asilo en México. Falleció años después, mientras se encontraba en Nueva York. Fidel Castro fue otro asilado en México. En su juventud, antes de convertirse en presidente, llegó a estas tierras exiliado de su natal Cuba. Aquí conoció a su colega Ernesto Che Guevara, con quien planeó el inicio de la Revolución Cubana. José Martí, el padre de la patria cubana, también fue momentáneamente un asilado en México, ya que fue expulsado de Cuba por sus ideas secesionistas. Desde aquí, fraguó el futuro movimiento de independencia cubano, que inició en 1895. Desgraciadamente no pudo ver concretada su visión de una Cuba independiente, pues falleció en una emboscada 4 meses después. Rigoberta Menchú, una mujer indígena originaria de Guatemala, nada menos que Premio Nobel de la Paz y una férrea luchadora social, sufrió durante años una persecución en su país natal, por lo que se refugió en el estado de Chiapas, desde donde continuó alzando la voz por sus compañeros. Afortunadamente, Rigoberta alcanzó una gran popularidad y su mensaje logró escucharse en todos los países del mundo, permitiéndole regresar a Guatemala, donde hasta el día de hoy sigue siendo una de las máximas representantes de la lucha social. México también abrió sus puertas a España durante la Guerra Civil Española, recibiendo a aproximadamente 25,000 europeos, la mayoría profesores, escritores, científicos y artistas que aportaron a México sus conocimientos e impulsaron el desarrollo social del país. Solo por nombrar algunos, está el famoso director cinematográfico, Luis Buñuel, que desarrolló en México gran parte de sus filmes, valiéndole el reconocimiento como uno de los directores del cine más grandes de toda la historia. Max Aub, un político escritor nacionalizado mexicano, el polímata José Moreno Villa, el filósofo José Gaos, Agustín Millares, el académico que ayudó a miles de sus paisanos a llegar a suelo mexicano, y el gran pensador Adolfo Sánchez Vázquez. Durante el Porfiriato se recibieron gran cantidad de ciudadanos alemanes, ingleses, japoneses, húngaros, italianos, estadounidenses, coreanos, franceses, chinos y en menor medida rusos y ucranianos. En la década de los 30 y junto con los españoles también llegaron grandes cantidades de ciudadanos libaneses y judíos. En los 70s, el turno fue para todos los hermanos sudamericanos, principalmente chilenos y argentinos, y después se recibieron miles de ciudadanos de Centroamérica que buscaron en México una segunda oportunidad. Como hemos visto, el asilo en México no es nada nuevo, de hecho es una larga tradición que nos ha enriquecido como país y nos ha dado una excelente reputación a nivel internacional. Pero la última palabra la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.